Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí presentes. Espero que la charla sea por lo menos la mitad interesante de las charlas anteriores. Sé que ya es tarde, no voy a darle rápido, no voy a alargarme mucho en los temas. Mi nombre es Diana Milor, coordinadora BIM del Departamento de Interiores. Hoy les vamos a presentar dos casos de estudio, proyecto Liberty Shared Services y del proyecto Banco Banisi. Para explicarles un poquito de lo que vamos a estar hablando de cada proyecto, primero Melissa va a dar una explicación de lo que es Liberty, cómo es el cliente, cómo llegó a la empresa y a qué se dedica la empresa. También vamos a explicar el flujo de trabajo por fases, vamos a explicar las herramientas y las ventajas que tuvimos usando la metodología BIM en el proyecto. Y en Banco Banisi vamos a específicamente hablar sobre la situación existente, donde implementamos la tecnología de 9 puntos, y también al final vamos a hablar sobre las lecciones aprendidas y hacia dónde queremos dirigirnos como equipo. Este punto al final comprende los dos proyectos. Bueno, en el caso de estudio de Liberty, la descripción del proyecto, entonces le cedo la palabra a Melissa. Ok, como comentó Diana, hablando un poquito de Liberty como un brief antes de ir a cómo atacamos el proyecto. Liberty es una empresa de telecomunicaciones, líder a nivel mundial, con sede en decenas de países, miles de empleados alrededor del mundo, y tenían como una meta estratégica para lo que eran los años venideros, colocar una sede para toda la región latinoamericana que decidieron ubicar en Panamá. El proyecto llegó a nosotros como una oportunidad a través de un concurso, el cual representaba múltiples retos para la empresa por tema de las exigencias de los estándares que tenían, de un programa bastante ambicioso y más que nada por tema de una limitante de tiempos que nos dejaron claro desde muy temprano en el proyecto. Esa meta de tiempos a la cual nos ceñimos, nos pusimos el reto de cumplirla sirviéndonos de la plataforma que era Revit, y poniéndonos el reto de utilizarla desde la concepción del proyecto hasta el final, a diferencia como se había dado anteriormente en otros proyectos ya dentro del equipo. Haciendo un poco el briefing de los datos del proyecto, es tipo oficina, es un comercial privado ubicado en Costa del Este, Plaza del Este, con un área útil de 3.000 metros cuadrados, con potencial de una segunda fase de otros 3.000 metros cuadrados, aproximadamente para 200, 300 empleados, y que ya está en proceso de construcción. Bueno, aquí un poco el concepto del diseño. Se lo voy a pasar entonces a Joaquín para que explique. Yo realmente, nada, de diferencia, como ha comentado Melissa, a diferencia de otros proyectos, este no se hizo en CAD en fase de diseño, ni tampoco se utilizó SketchUp, se fue directamente al Revit por temas de tiempos. Entonces, si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Pero es mucho más adelante. Sí, es que… Para que expliques un poquito el concepto de… Bueno, realmente al final era una oficina en la que, como siempre, queremos tratar de maximizar la luz natural, introducir las plantas. Siempre tratamos de que la gente no quede mucho tiempo sentada, que haya una movilidad. Y dentro de esa movilidad que siempre exista una colaboración donde la gente se encontraba y surgían diferentes momentos, siempre teniendo en cuenta un poco la identidad cultural de Panamá, que ellos nos pidieron que tenía que recordar un poco a esta zona, esta oficina de aquí. Bien, el equipo que estuvo involucrado en este proyecto fue Carmen como directora del proyecto, Joaquín como diseñador, Melissa como la coordinadora del proyecto, Andrés como líder de desarrollo, está Eudes y está Marcos, que no tenía foto, disculpen, como los desarrollistas, y Luis como el diseñador junior y el equipo de soporte. Las reglas del juego para este proyecto eran poder llevar a cabo un diseño de 6.000 metros cuadrados divididos en dos fases,
un desarrollo de 3.000 metros cuadrados que corresponden a la primera fase del proyecto, más de 50 tipos de ambientes diseñados y desarrollados en tan solo 14 semanas con calidad y a tiempo. Estos fueron los software que utilizamos y que hicieron posible llevar a cabo el proyecto bajo la metodología BIM. Software como, por ejemplo, AutoCAD, SketchUp o InDesign de la casa Adobe fueron software que se utilizaron solamente en la fase preconceptual del proyecto. Otras herramientas que aportaron valor a poder llevar o a lograr la meta fueron como por ejemplo Teamwork para la asignación de tareas y para llevar un control del tiempo del proyecto. Está el control de entregas, que esto es un documento que genera el coordinador del proyecto, también para llevar un control de cada lámina que se debe entregar por fases. Está el plan de ejecución BIM, que es muy importante también porque este recopila toda la información que tiene que ver con el proyecto, con la metodología y con el modelo que estábamos desarrollando. En este proyecto en específico se implementó lo que es un cronograma de intercambio de modelos para llevar también un control de las fechas de intercambio con el ingeniero y también para llevar un control de los class detection, en qué momento hacerlos, en qué momento intercambiar esta información. También se implementó lo que fue el BIM Interoperability, que es un plugin para Revit que sirve de apoyo para hacer las auditorías en los proyectos, en los modelos. También otra de las herramientas que aportaron mucho valor en el proyecto fue el recorrido virtual. Esta herramienta fue muy útil en todas las fases del proyecto. También se generó este recorrido virtual para el proyecto Banisi. Como pueden ver, es muy útil porque puedes ver la situación existente, qué es lo que está pasando en el local. Se usa desde la fase preconceptual el diseñador hasta la fase de planos constructivos los desarrollistas y sentimos que aportó un gran valor al proyecto. La estructura de los modelos de este proyecto es bastante sencilla por ser un proyecto de interiores que no estaba involucrado a la arquitectura. Primero se empieza por un modelado de la situación existente. Sobre ese modelado de la situación existente se desarrolla entonces el diseño de interiores total. Y existe un segundo modelo que recopilaría entonces todas las ingenierías y toda la electromecánica. Este modelo de interiores, el modelo de electromecánica nace a raíz del modelo de interiores que se le comparte al ingeniero y se vincula entonces la electromecánica en el modelo de interiores y viceversa. Para explicar un poquito el flujo de trabajo, deben saber que fue un proyecto que se cumplió en 5 fases, desde preconceptual hasta planos constructivos, desde junio del 2019 hasta noviembre del 2019. Si notan, aquí hubo un traslape en las fases de 1DC, que es fase conceptual, y en fase esquemático, y también hubo traslape de fase en esquemático y desarrollo del diseño. Se registraron en Teamwork 2.354 horas en total para este proyecto. Joaquín también les va a explicar un poco lo que fue las herramientas que se usaron desde el proceso creativo y que fue una ventaja también en este proyecto. Bueno, como estaba explicando antes, AutoCAD prácticamente solo se utilizó para tomar la base de los archivos que nos enviaron los propietarios y levantar lo que era el casquete y la obra gris. Si hubiéramos tenido las herramientas de escaneo, seguramente ni se hubiera tenido que utilizar el programa porque habríamos tenido un levantamiento en el que, como estaba explicando el anterior expositor, pudiéramos realmente pasar de la 9 puntos a un modelo y comenzar a diseñar. Como diseñador, al final
como empecé fue generando familias genéricas y paredes genéricas. Me apoyé también en una base de muebles y elementos de familias genéricas que estamos creando aquí en Mayol. Y creo que gracias a habernos apoyado desde el inicio en Revit conseguimos como cumplir con los tiempos tan cortos que teníamos. De cara a presentar con los clientes también me pareció que era... ¿Puedes pasar a la siguiente? Sí, claro. Que era mucho más útil que CAD, porque fácilmente podemos sacar estudios o podemos irnos a exonométricas o podemos sacar esquemas de ocupación a raíz de parámetros de los distintos rooms y poder presentarle al cliente con más hechos un poquito en qué nos estábamos basando el diseño y por qué estaba haciéndose todo así. Y gracias a las opciones de diseño que también te permite hacer Revit desde el inicio y los cuadros, como que hicimos todo ese proceso que muchas veces se convierte en un proceso un poco tedioso de contabilizar personas, metraje, de una forma mucho más rápida. Y como estaba diciendo antes, al haber hecho este esfuerzo desde el principio con el Revit, yo creo que, no sé, Andrés, que fue el desarrollista, le sirvió bastante para las siguientes fases. No sé si quieres aportar algo o... Bueno, desde el punto de vista de desarrollo, yo pienso que es muy importante la implementación del BIM desde las etapas más tempranas del proyecto, porque al final es información que estamos adelantando y que nos permite hacer el desarrollo de una manera más eficiente y más rápida, ¿no? Al final, todo el tema de mobiliario y contabilización de mobiliario se ahorró muchísimo tiempo, porque desde la etapa conceptual ya el diseñador lo había introducido en el modelo y esto nos permitió cumplir con las entregas. Sí, es importante que el diseñador, o sea, agarre todo lo que es BIM y Revit desde el inicio. O sea, prácticamente diseñe con la herramienta para poder que fluya de mejor manera hacia los desarrollistas en la etapa tanto de esquemático como de DD. Eso es clave para poder recortar tiempos y que el desarrollista, ya como les mencioné, haga un mejor trabajo. Si el diseñador no se involucra desde el inicio, probablemente haya muchos más obstáculos a la hora de desarrollar. Que tiene que el desarrollista al final levantarlo todo de algo que has diseñado en otro programa o te ahorras un paso grande. Ok. Bueno, gracias por los aportes. Nada más para que sigan el hilo de la presentación, acá arriba están unas esferas indicando en qué fase estamos, de qué fase estamos hablando, y acá al lado están las esferas indicando cuáles fueron los software que utilizamos para llevar a cabo la metodología BIM en cada una de las fases. Bien, en esta fase conceptual también se lleva a cabo lo que es la reunión BIM Kickoff. En esta reunión, los puntos importantes que se tocan, se presenta el documento BPS postcontrato a todos los involucrados. La información del proyecto también se explica a todos los involucrados en el proyecto. Se define el trabajo colaborativo, se repasan las buenas prácticas y se entablan decisiones importantes también para el proyecto, como es la maquetación del modelo desde fases tempranas, y se discute el alcance y la estructura de los modelos. Pasando entonces a la fase esquemática, una de las cosas más importantes para los proyectos es y que fue específicamente también para este proyecto, fue la maquetación del modelo. La maquetación del modelo consiste más que nada en organizar una serie de cosas antes de empezar el desarrollo del modelo o del proyecto. En esta fase lo que se hizo fue la inserción del listado de láminas por medio de una definición de Dynamo. Se transfirieron también detalles y templates de proyectos pasados
También se tomaron decisiones, por lo menos, de la escala de las plantas, la escala de la forma y el tamaño de la planta de este proyecto en específico era alargado y muy grande, por ende se tomó la decisión desde una etapa temprana de dividir la planta en dos partes. Aparte de esto, también se hace la recopilación y la generación de familias si el proyecto así lo necesita. Todas estas cosas que se hacen ahorrar un montón de tiempo, y es una gran ventaja, un gran beneficio también que le trajo al proyecto. En esta etapa, entonces, también se generan lo que son los renders. En este caso, también los renders se apoyaron del modelo que ya se había generado desde la fase preconceptual. Se exporta del Revit un formato que se llama FBX, que permite la interoperabilidad entre los programas de Autodesk. En este caso, se inserta o se importa en el Trimax, que es el programa que usa el departamento de renders, para entonces tener como resultado estos renders que ven acá, como podemos ver una comparación entre las vistas del Revit y lo que es el resultado del producto de lo que hacen ellos como representación gráfica de los proyectos. Les presento también para que vean el resultado de lo que fue los renders en esta fase. Este es el área de la cafetería, ¿verdad? El área de la sala de juntas o del boardroom y el área de recepción. No sé si quieras comentar algo, aportar algo, Joaquín, del diseño de los renders. No, ok. Pasamos entonces. Bueno, en esta etapa también, en esta fase esquemático, empieza entonces el intercambio de la información con el ingeniero. No solamente se le transmite el modelo, sino que empezamos a hacer intercambio de varios documentos, como por ejemplo el BIM Execution Plan. También se lleva a cabo la reunión Kickoff MEP con el ingeniero, donde se discute el BEP y todo lo que tiene que ver con el modelo y la metodología. En este caso específico, la reunión fue por videollamada. También se usan herramientas con los ingenieros, como por ejemplo el Design Review, que suplanta entonces el PDF. Aquí se hacen las revisiones y la ventaja es que estas revisiones se ven reflejadas en el modelo que usa el ingeniero. Y queda documentado exactamente. También cabe recalcar que toda esta información, todo este intercambio y esta transmisión de información se lleva a cabo a través de la nube de Google Drive. Pasando entonces un poco a la fase de desarrollo del diseño. En esta fase, como ya tenemos esta información por parte del ingeniero, se empiezan a hacer los clash detections. En Liberty se hicieron más de 6 clash detections que sirvieron como apoyo para las correcciones con el ingeniero, y también se pudieron prever problemas futuros en obra. En este caso se trabajó por medio de sets para hacer detección de interferencias, ya sea entre elementos o entre disciplinas. También los clash detections o los reportes y los informes se comparten al ingeniero por medio de la nube de Google Drive. En este caso se hace por medio de un NWD, que es el documento que él puede revisar y así entonces hacer sus correcciones en sus modelos. También usamos como apoyo entonces el cronograma de intercambio de los modelos con el ingeniero, donde sabemos cuándo debemos hacer el crash detection y cuándo debemos compartir, y así tener información de vuelta de parte de él con las correcciones del mismo. Bien, aparte también en esta fase tenemos lo que son las revisiones, usamos la herramienta Design Review. En este caso es una extensión de WF que, como ya les acabo de comentar, la ventaja es que las correcciones se ven reflejadas en el modelo, y esto hace que la persona que vaya a hacer las correcciones tenga un mejor flujo de trabajo, sea más fácil para la persona hacer las correcciones
en vez de usar un PDF que ya lo estamos reemplazando por medio de esta herramienta. Bien, ya entrando entonces a la fase de planos constructivos, aquí les presento como la misma figura de la misma área del modelo, en modelo de fase conceptual y el modelo en fase planos constructivos. Bueno, la idea era hacer como una comparación para que vieran cómo se iba dando la evolución del modelo y cómo iba madurando el modelo a través de sus fases. Por ejemplo, esta porción del modelo, vemos que no hay aplicación de templates porque los vidrios no constan de ningún color. Se usaron elementos genéricos para hacer el levantamiento de la situación existente. El mobiliario tiene nivel de detalle y desarrollo bajo. Joaquín, como les dijo en un momento, se apoyó del modelado de los muebles muy genéricos y con un nivel de desarrollo muy bajo para su proceso creativo. Y los acabados también son acabados genéricos. En cambio, ya en esta porción del modelo en fase de planos constructivos, vemos que ya va agarrando madurez, va agarrando más forma el modelo. Ya vemos que se aplican los templates adecuados de acorde al diseño. Se modelan los acabados con un nivel de desarrollo alto. Lo podemos notar, por ejemplo, en las columnas, que acá está muy conceptual y genérico. La definición y el modelado del mobiliario fijo ya se modela según el diseño. Nivel de detalle y desarrollo alto de mobiliario de diseño, como por ejemplo este. Y la definición y modelado de acabado según el material coincide también con el diseño arquitectónico. En esta fase de planos constructivos también logramos entonces planos constructivos precisos y podemos, a través de una herramienta, el Revit, que se llama Assemblies, que usamos mucho en el departamento de interiores, podemos lograr todos estos detalles de mobiliario fijo según diseño, usando la herramienta. Y bueno, también la fase de planos constructivos, un plus que se compartió al project manager, un formato IFC que permite el intercambio del modelo sin que éste pierda información o se distorsione la información del modelo, y el project manager lo usa para visualizar el modelo en obra. Ese fue Liberty. Ahora vamos a hablar brevemente un poquito del caso de estudio de Vanisi. Edgalia les va a explicar un poquito del cliente y de cómo llegó a la empresa. Bueno, Vanisi es un banco que está sentado en Panamá desde hace varios años. Los dueños vienen de Ecuador. Ellos originalmente llegan a Mayol con una opción tipo test fit en marzo. Querían saber si podían rediseñar las oficinas en el edificio donde se encuentran actualmente o llevarlas a la Evolution Tower aquí mismo en calle 50. Nosotros hicimos las dos pruebas para ver qué cabía en cada edificio y luego en agosto ellos deciden retomar el diseño en Evolution Tower. El proyecto consta de aproximadamente 250 puestos de trabajo y uno de los enfoques principales que ellos tenían es que ellos son un banco easy. Ellos quieren un edificio ágil, un edificio tecnológico, quieren que todo en las instalaciones demuestre que ellos son una oficina bancaria que incorpora la tecnología en su metodología. Y entre los 3 pisos hay 2 pisos de oficinas, la planta baja teniendo una parte para sucursal bancaria, la mezzanine como parte para banca privada y el piso 25 que ya sería un piso más operativo interno del banco. No sé si queda el diseño. Bueno, acá fallé porque no puse renders, no puse información del proyecto, porque vamos a hablar específicamente de lo que fue la implementación de la tecnología de 9 puntos. Bueno, las reglas del juego de este proyecto fue un diseño de más de 3.000 metros cuadrados, dividido en 3 niveles, implementando la tecnología de 9 puntos y cabe recalcar que es un proyecto que todavía está en proceso, está work in progress.
¿En qué consistió esta información de la 9 puntos? Fue un levantamiento de la situación existente, que la empresa fue al local y se ubicó en puntos estratégicos, hizo fotografías de todos los elementos existentes del lugar. También hizo el recorrido virtual, que ya lo explicamos en el proyecto de Liberty, que también fue una herramienta muy, muy importante y sigue siendo importante, la seguimos usando en el proyecto. Si se dan cuenta, aquí podemos ver lo que está pasando, las tuberías, toda esta información nos ayuda muchísimo porque no necesariamente tenemos que gastar recursos y tiempo en ir al lugar y verificar cosas y ver qué es lo que está sucediendo en el lugar. Bien, la 9 puntos, para explicar un poquito en qué consiste o cómo se trabajó en este proyecto. La empresa fue al local y ubicó una cámara, bueno, no sé en realidad si específicamente láser o de otro tipo de cámaras, otro tipo de tecnología, pero estas cámaras escanean o toman fotos de los elementos presentes en el lugar. Estas cámaras convierten estos puntos en coordenadas X, Y, Z y estos puntos se pueden entonces reconstruir en elementos sólidos en otros programas. Nosotros, bueno, la empresa nos entregó un archivo con extensión XYZ que nosotros entonces lo procesamos con el Recap, el Revit Recap Pro, perdón. Y luego, después de procesarlo en este programa, lo pasamos entonces para el Revit. Cuando la empresa nos entrega esta extensión y nosotros lo procesamos en el Recap, se ve algo un poquito, bueno, se ve más o menos así, como lo están viendo en estas imágenes. Las dimensiones reconocen cada puntito que ustedes pueden ver en estas imágenes. También te da la opción de recorrer a través de la nube de puntos. Y entonces, luego, una vez que tomamos medidas y verificamos, lo pasamos entonces al Revit. Aquí, como ven, es como se puede ver la nube de puntos, entonces vinculada o insertada en el Revit. A través de esta nube de puntos y también tomando en cuenta las dimensiones que se tomaron en el Recap, entonces hacemos el levantamiento. Este es el resultado que vemos del modelado de la situación existente del local que levantamos a través de la nube de puntos. Nube de puntos, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que queremos nosotros obtener de este producto? Por ejemplo, es importante para nosotros, o nos hemos dado cuenta a través de esta experiencia, que la nube de puntos necesita un punto de arranque. Por ejemplo, en este proyecto en específico se trabajó con 3 niveles diferentes y nos parece que es muy importante tener un punto de arranque o, como lo decía el ingeniero, tener las coordenadas precisas del lugar donde vamos a ubicar esa nube de puntos para empezar a levantar la situación existente del lugar. También necesitamos información en fases iniciales, o sea, que el producto se nos haga llegar rápido para tener esa información desde fases o etapas tempranas del proyecto. Precisión en las medidas, que bueno, es una ventaja tener acceso a esta información 24/7, como les decía, para no perder tiempo y recursos en ir a este lugar a medir y verificar cosas. Procesamiento de la información a través de software, sería ideal que esta nube de puntos ya fuera procesada y nos sirviera simplemente para empezar a trabajar sobre ella. Visibilidad total de los elementos, por ende que cada superficie que veamos pueda ser medida en esta nube de puntos. Bien, entonces para terminar, las lecciones aprendidas que pudimos recopilar de estos 2 proyectos, la más importante, creo que estuvimos todos de acuerdo que el diseño debe ser pensado en el desarrollo y el desarrollo debe ser pensado y ejecutado también en la construcción. Las ventajas del uso de las herramientas en todas las fases del proyecto.
Importancia del levantamiento de un proyecto en la arquitectura interior, porque cada centímetro vale. Modelado y visualización de los sistemas existentes para las decisiones de diseño. Estándares definidos, muy importante para ahorrar tiempos en los proyectos. Y la importancia del trabajo colaborativo, multidisciplinar y en equipo. Para terminar, queremos nada más explicarles hacia dónde queremos dirigirnos como equipo. Queremos que por lo menos, no sabemos que probablemente no sea en el 2020, pero en un futuro, tener un banco de familias mayor, una plantilla de estándares definidos, un procesamiento automático de la nube de puntos de cualquiera que sea la tecnología que vamos a aplicar sobre la situación existente de los proyectos, identificar procesos del día a día y automatizar esos procesos. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias. O si quieren aportar algo más. Sí, Design Review es prácticamente lo mismo que usar un PDF, o sea, tú exportas un DWF del Revit y ese DWF es fácil de usar, es muy intuitivo también, es como usar un PDF. Tú haces las correcciones, puedes hacer nubes, puedes poner texto. La ventaja que te da es que esas correcciones se ven reflejadas en tu modelo. O sea, es mucho más fácil también, hacer las correcciones. El DWF te deja tomar medidas. ¿Algo más? No. ¿Preguntas? ¿Otras? ¿Quieren aportar algo más? ¿No? Necesito que... con micrófono. Sí. La diferencia entre que el diseñador es buenísimo y no. Dale, adelante. Una diferencia fundamental entre Vanisi y Liberty es que el diseñador que arrancó Vanisi no arrancó el diseño conceptual en Revit, lo arrancó en CAD. Entonces, al momento de traspasar al desarrollista, toda la parte de modelado tuvo que buscar todas las familias, descargarlas, ubicarlas, levantar todo el CAD, preguntar qué pared, a qué tipo de pared, preguntar las particiones cómo eran. Y eso retrasó muchísimo el tiempo de desarrollo. Entonces ahí es donde se vio claramente ahorita la eficiencia de que el diseñador arranque de una vez en Revit. Y la otra es que la nube de puntos, por más que disminuye mucho tiempo el tema del levantamiento y la precisión, por ser tan precisa, la cantidad de puntos que levanta, si una columna, por ejemplo, tiene una barriga, te las levanta completa. Entonces, para el momento de transferir la nube de puntos a Revit, tú tienes que estar muy anuente de los puntos que hay, cuál es el punto mayor, por lo menos en interiores, que hacemos mobiliario fijo, que tiene que, no sé, enchapar una columna, tienes que tomar el punto más distante. Entonces, tienes que estar muy pendiente de la nube de puntos. En una pared que tiene 15 metros, si tiene una barriga, ¿cuál es el punto más distante para levantar la pared a partir de ese punto? Y eso también representó otro retraso, porque Vanisi como proyecto piloto de la nube, se exploró por primera vez el traspaso de nube a Revit. Y ese promediado de todas las distancias, de las imperfecciones de las paredes, de la losa, de las vigas, del cielo, tomó también muchísimo tiempo en la parte del desarrollo. También cabe destacar que la nube de punto, entiendo que hay una tecnología que no era la última. Entonces también formó parte del tema, ¿no? Sí, algo así nos explicaron. Es la primera vez que se implementaba Sí, fuimos como la ratita laboratorio. El conejillo de Indias. El conejillo de Indias. Y ahorita lo estamos resintiendo. ¿Cuáles son los contras? Pues por ser tan precisa la nube, había que prácticamente sacar como si tú querías medir entre columna a columna, tenías que, bueno, como las medidas dentro del software reconocen cada puntito.
tenías que prácticamente sacar como una media de qué medida ibas a utilizar para tener como esa distancia entre columna y columna. Ponte un ejemplo. Otro ejemplo también es que, bueno, la tecnología de esa nube parece que tenía como algún problema con la luz solar y como el proyecto constaba de tanta ventanería, había parte de la fachada que no pudo, la nube no la detectó y fue imposible levantarlo, entonces tuvimos que ir nuevamente al local a levantar esa parte para tener como una precisión en esa parte de la fachada. Y así habían otras partes también de vigas y cosas que no se detectaron bien y que era información valiosa también para el modelado de lo existente. Otra cosa es que donde se para la cámara tiene puntos ciegos. Entonces, por lo menos si la Es eso. cámara está parada aquí, no ve el cielo en este pedazo. Y los puntos ciegos en espacios chiquitos, la cámara capta muy desvirtuada los puntos. O sea, no sé. Yo me quedé en una parte también donde hicieron el comparativo de Genérico y esquemático. que me quedé, uno que hubo el comparativo de lo que entregaban en las nubes y cuando pasó al Revit y cómo quedó el modelo como tal. Pero ya la pregunta es más, cuando hace ese paso, dale atrás a la imagen, esa. O sea, esto es lo mismo que esto, o sea, ustedes tuvieron que hacer... Esto es la nube de puntos, Exacto, sí, insertada en el Revit. claro. Y este modelo se sustrajo de esa nube de puntos. ¿Cómo? Ese modelo se sustrajo Esto de esa nube de fue el puntos. resultado del modelado en base a esta nube de puntos. O sea, hubo un Este es el proceso modelo de intermedio Revit. para modelado. Correcto, Esa es la exacto. pregunta. O sea, yo pensaba que la nube de puntos ya queda el resultado No, final de no, un no, modelo no, como no. este. No, esto fue modelado en base a esta no. nube. No, por eso, Piensen, una idea millonaria. Ahí está. por eso Ahí está. en nuestras metas pusimos el proceso automático de la nube de puntos. O sea, no necesariamente puede ser otra tecnología que no conozcamos todavía. Por eso cuando yo digo lo que promediaban en los puntos, fue alguien que se puso de cada punto y a modelar la pared. Caso estudio, al fin y al cabo, así que ya. Si no hay más preguntas. Gracias.